Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí EvilGo y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video. Como les dije en el último video de la promo del capítulo final, íbamos a revisar lo que fue el 5, pero particularmente nos vamos a enfocar en qué personaje fue el que dice Carol que volvió, y también un poco en el tema de la variante. Por muchos el mejor hasta ahora de lo que va esta serie, Daryl Dixon, y sí está a la par del primero, aunque este penúltimo tiene el gran problema del 6x16 de The Walking Dead. En aquel manejaron muy bien la tensión de la aparición de Negan y a quien mataban, pero terminó con un gran cliffhanger. Este, lo mismo, presentó una increíble forma al Walker de la variante rápida y el proceso de transformación con el dardo. Esa escena final es buenísima, cómo corre tras Daryl, pero el problema es eso, lo cortaron, no mostraron tal cual cómo va a ser la pelea con Daryl. Habrá que esperar hasta el siguiente capítulo, aunque claro, la gran diferencia es que esta vez no esperaremos meses como lo de Glenn y Negan, pero bueno, más adelante volvemos con este tema de la variante. Hablemos primero del diálogo que tiene vía radio Daryl con Carol, pues en esta parte él se encuentra aún en América, conoció a este grupo quienes le prestaron esa radio para poder comunicarse a Alexandria. Después de un tiempo logra hacer contacto con Carol, ahí revela que está en May en la costa, o sea que Daryl viajó al norte para buscar pistas de Rick. Bastante raro, ya que por la información que salió de Was Gulai, Rick fue llevado a Filadelfia donde está el CRP, y entre May y Filadelfia pues sí hay alguna distancia considerable. Pero bueno, Daryl le pregunta a Carol si todo bien por ahí, ella responde que sí, sin ningún problema, no han aparecido grupos malos de momento. Daryl le dice que él volverá en una semana, que se lo promete. Es por eso que les decía en el otro video que esto va a llevar a Carol a tener que salir a buscarlo, ya que desde este punto en el que hablaron por radio hasta lo que va a ser el último capítulo donde puede aparecer Carol, habría pasado más de una semana de lo que dijo Daryl. Por lo que leí, un viaje promedio entre América y Europa en barco dura de 12 a 14 días, por lo tanto ya llevaríamos 2 semanas desde esa comunicación con Carol. Agreguen otras 2 semanas que ha estado en Francia, que creo que más porque viajaron de Marsella a París y en carreta, además haciendo algunas paradas en el camino les debió haber llevado más tiempo. Pónganle que ha pasado un mes desde que habló con Carol, pues eso le pudo haber parecido muy raro que Daryl no haya vuelto ni comunicadose, motivo por el cual saldría a buscarlo. Y la conversación por radio termina con la gran intriga que se ha hablado desde el domingo. Carol le dice oye Daryl, volvió, y se corta la comunicación, bastante apropiado ese corte en el momento justo. Tácticas muy buenas de MC para hablar más de la serie. Dice que alguien volvió a Alexandria, la gran pregunta es ¿quién volvió? Estuve escuchando el doblaje al castellano y ahí se refiere a un él, o sea un hombre, pero en el idioma base, el original que es el inglés estadounidense solo dice volvió, sin género, que tampoco es que nos revele con exactitud quién es, sea hombre o mujer, pero datos curiosos. En cuestión tenemos 5 posibilidades, opciones, ya que son 5 los personajes que en este momento están fuera de Alexandria sin tomar en cuenta a Heath. Primero obviamente a Rick, segundo Michonne, tercero Morgan, cuarto Dwayne y quinto Sherry. Si hablaba de un hombre podría ser cualquiera de ellos tres, si es una mujer o es Michonne o Sherry, aunque yo descartaría desde ahora Sherry, no es un personaje tan importante en la vida de Daryl como para que le avise que regresó. Cualquiera de los otros es posible, desde Rick hasta Dwayne con un crossover con los de Fear ahora que termina con la temporada 8. Pero hablemos de lo interesante, Rick. Primero, algunos dicen que no es él porque la frase de Carol hubiera sido volvieron refiriéndose tanto a Rick como a Michonne, pero tengan claro que no sabemos cómo va a terminar esa serie de Rick, puede volver solo uno, él sí y Michonne no, o viceversa vuelva solo ella, que tocando este punto, ya les había dicho si MC sale al final que esta serie de Rick será temporada única, pues debería terminar con ambos o por lo menos uno de ellos regresando a Alexandria narrativamente hablando, aunque lo coloquen como referencia porque el set de la zona segura aparte fue desmantelado. Como les he dicho, cuando vuelan estos personajes coloquen solo alguna escena de ellos parados en la puerta. Ahora que sea Rick o Michonne mucho va a depender de 2 cosas, primero si es temporada única esta serie de Was Gulai, y segunda la forma de estrenarse, que mañana va a ser clave ya que va a haber el evento de la New York Comic Con y pueden dar fecha de salida. Y depende mucho la forma de estreno por lo siguiente, por ejemplo si a principios de febrero llega esta serie de Rick, eso quiere decir que por marzo o abril estaría terminando con el capítulo 6 y pues veríamos a los personajes volviendo a Alexandria, claro siempre y cuando sea solo una temporada. Y ya la 2 de Daryl debería salir después de junio porque en este momento apenas recién retomaron grabaciones por la huelga de actores de SAG-AFTRA. Esa temporada 2 no va a llegar antes a principios en febrero porque no les va a dar el tiempo para terminarla. Así que lo más seguro es que salga primero de Was Gulai por febrero y después en junio la temporada 2 con Daryl. Y no habría problema ya que para cuando salga esa segunda habríamos visto la de Rick y sabremos que el que regresó fue él o Michonne. Ahora caso contrario que no lo creo que pase pero vamos a revisarlo. En cambio si por ejemplo primero sale en junio la temporada 2 de Daryl y llevan hasta octubre del siguiente año, o sea después la serie de Rick, entonces no puede ser uno de ellos quien volvió. Esto porque Daryl y Carol se van a reencontrar y ella le va a decir ahí quién regresó del que habló en la radio, y obviamente si es Rick sería spoiler antes de ver su serie.
pero la verdad esta forma de estreno no creo que la hagan. Para mí primero irá en febrero la serie de Rick y ya a mitad del próximo año la temporada Daryl Dixon, porque esa serie de Daryl no les va a dar para sacarla antes. Así que no habría problema por ese lado en tema de spoiler, que Carol le diga a Daryl que el que regresó fue Rick, ya que para cuando eso pase habríamos visto primero The Ones Who Lie al completo, la escena en la que alguno de estos personajes regrese, claro siempre y cuando sea uno de ellos. Así que para que sea Rick o Michonne tiene que tomarse en cuenta esos dos factores, la manera de estrenarse las dos series y segunda si la de Rick es única, ya que si hay 2 o más temporadas imposible que Rick vuelva a Alexandria. Aunque como les dije en el video de hace una semana, tanto la página Andrew Lincoln News como The Walking Dead Filming, páginas de spoilers, han dicho que va a ser solo una. Por el momento es lo que sabemos, pero quizás sorprenda mañana y digan que habrá más de una. Así que concluyendo, sí veo primero estrenándose la serie de Rick y también veo que va a ser temporada única. Por lo tanto fácilmente puede ser Rick o Michonne el que regresó del que habla Carol. Ahora otra cosa que he visto que a algunos no les cuadran y sí de hecho tienen razón, la forma en cómo se lo dice Carol. Creo yo que estamos todos de acuerdo que si hubiera vuelto Michonne o Rick, lo primero antes que preguntarse cómo estaban y toda la cosa, pues era decirle que se regresara a Daryl a Alexandria, ya que no tenía caso que siguiera afuera buscando, porque Rick o Michonne habrían regresado y tienen información que no siguiera perdiendo el tiempo básicamente. Pero no, Carol fue lo último que le dijo. Sí, la verdad se vería bastante raro, pero tengan en cuenta que es una serie de televisión, el propósito más que nada de este diálogo es crear suspenso e intriga. Si se trata de Rick, pues especular qué va a pasar en su serie. Si es Morgan o Dwight, crossover, ese era el objetivo de la escena, hablar y especular mucho de ella, emocionar al público de quién puede ser este personaje, sobre todo Rick. Así que no le tomen mucha importancia la manera en cómo se lo dice Carol, independientemente de eso sí puede ser Rick Grimes o Michonne el que volvió, la posibilidad por lo menos ahí está. Aunque así como pueden ser estos personajes, también pueden ser los otros, por ejemplo Dwight o Morgan. Ahora, para terminar con Rick y Michonne y pasar a hablar de las otras opciones, Dwight y Morgan, les voy a dar mi opinión. No les parezca nada raro que al final sí resulte ser alguno de estos personajes. Más allá de que seguramente muchos piensen que es una troleada de AMC, tengan claro que sea 1 o 5 temporadas para la serie de Rick, The Ones Who Lie, va a terminar con ellos regresando a Alexandria. La reunión se tiene que dar tarde o temprano. Y lo mismo con los de Fear, si no pasa eso va a ser un completo desperdicio de personajes como Madison, Strand, Daniel. Alexandria se convertirá en el punto de reunión de todos los personajes, así que en algún momento volverán Michonne y Rick y lo mismo con Daryl y Carol. Por ejemplo, si al final sí resulta ser Rick, pues él quedaría en una especie de standby, y retomen nuevamente su historia hasta lo que yo creo es el último spin-off de The Walking Dead, que va a llegar cuando ya estas otras series como Daryl Dixon de SCD hayan dado el máximo. Pues va a ser hasta ese momento en que se le abra la puerta al último spin-off donde se reúnan los personajes más importantes para pelear con el CRM. Como les he dicho, es obvio, habrá una guerra con este grupo prácticamente con todo lo sabido, desde el gobernador de Woodbury pasando por los caníbales, Negan, hasta los Whispers y los soldados de Pamela en la Commonwealth. Así que no sería nada raro que Rick haya regresado terminando su serie, y a partir de ahí lo dejen en una especie de standby hasta que venga el spin-off definitivo. Y por último de Rick les dejo esta información algo curiosa. Poco después de que terminaron grabaciones de esa serie, salieron imágenes de Andrew Lincoln y Anais Gurria en el set de la zona segura de Alexandria. Lo que se dijo es que los actores se habían ido ahí para grabar contenido promocional. Obvio, si dicen que van a grabar algo que no sea promoción, por automático se descifra que es la escena donde regresan. La pregunta que yo hago es ¿por qué Alexandria? Se supone que gran parte de su historia va a estar en Filadelfia y Nueva York, como para grabar algo ahí en Alexandria promocional. Quizá esto de la promoción solamente fue una pantalla. Ahora hablemos un poco de Dwight y Morgan, igual de posibles. En el caso de Morgan, pues a él sí lo escuchamos en el capítulo 6 de la temporada 8 decir: Rick Grimes, voy a buscarte sea donde sea te encuentres. La última vez que lo vio fue en la zona segura, por lo que su búsqueda debería empezar desde ahí, ir primero a Alexandria y ver si está Rick. Cuando se dé cuenta que no lo está, que desapareció hace como 8 años, pues debería seguir el mismo patrón de Michonne y Daryl, ya que dijo que lo va a buscar sea donde sea que esté Rick. Y en el caso de Dwight, pues Fear se termina con esta temporada 8. La idea más coherente es que lo haga con un crossover para reutilizar personajes. Dwight o el mismo Morgan se comunique con ellos ahora por radio y les digan que vayan para allá, reuniéndose todos en este punto de la zona segura. Dwight, Morgan, Madison, Alicia, el crossover que básicamente se esperó por tantos años. Y ya para terminar hablemos un poco de lo que me pareció esta variante Walker. Estuvo muy bien la presentación que le hicieron con Daryl en el tipo coliseo para pelear con ella. El único pero gran problema es ese que hablamos al principio, cortaron la escena para crear el cliffhanger. Pero en general por sus características que hemos visto hasta ahora me parece muy bien. Se pone muy loco cuando lo activan con el dardo, incluso les decía otra vez que más que los de Guerra Mundial Z. Igual son muy fuertes, vimos en la escena del flashback del barco cómo parte al tipo que iba a escapar con Daryl, también son muy agresivos. Aún faltan por ver si presentan más características que esas, por ejemplo brinquen, cosas por el estilo.
pero en general creo que le hicieron una gran presentación a este nuevo enemigo, que después de 13 años The Walking Dead es la primera vez quitando a los de la temporada 1 que aparece un rápido, que más allá de la agresividad es su característica principal, ya que por muchos años predominó el clásico Walker lento. Más adelante haré un video tratando de explicar cómo se relaciona todo esto, porque en la escena postcrédito de War Beyond dejan claro que los que lo crearon y perjudicaron aún más al mundo pues fueron los científicos de Francia, pero aquí ya se confirma que es el grupo de Jenner. También cómo es que en la grabación del Dr. Edwin Jenner sabía desde la temporada 1 de las variantes. ¿Será que solo hablaba de la ácida? Aunque cuando Daryl recién llega al castillo de las monjas, Isabel habla de que hay varios tipos de afame, o sea varios tipos de walkers, más de 2 seguro, o será acaso que este tipo, la variante rápida, también se pueda crear por sí sola pero en casos muy particulares. Es un tema que da para hablar un montón, haré un video más adelante. Igual seguramente el capítulo final revela un poco más de sus walkers de la variante Cohort. Pero bueno gente, hasta aquí la vamos a dejar con estos temas. ¿Quién fue el personaje que regresó? La verdad puede ser cualquiera. Como les dije, no sería nada raro que sea Rick. Al final de cuentas, aunque así lo sea, nada asegura que continúe su historia inmediatamente después de que regrese a Alexandria. Yo creo que harían todo lo contrario. Sí lo van a regresar, pero después de eso quedará en stand-by. También tocamos un poco esto de la variante que marcaría un antes y un después en The Walking Dead, ya que aunque en la temporada 1 sí hubo rápidos, pero estos están muy locos, parten a la gente básicamente con esa fuerza y agresividad que presentan. Saludos para Rack F, Fines de Semana, Revil, Juan Flores. Un enorme saludo para cada uno, espero y se la estén pasando excelente.